Gracias por seguir junto a nosotros en República en esta segunda parte del programa del lunes 27 de agosto. Vamos a hablar un poco sobre el ejercicio de la libertad de expresión en América Latina y es un gusto para mí recibir a Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Edison, qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, gracias por estar conmigo temprano por la mañana y bienvenido a El Salvador. Hay un aspecto que quisiera consultarle para efectos de conocimiento de nuestra audiencia. Escuchamos y conocemos sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su trabajo que tiene en la promoción de los derechos humanos en distintos ámbitos, pero en el caso de la Relatoría Especial sobre la libertad de expresión, ¿cuál es su mandato? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, justamente la Relatoría cumplió 20 años, o sea que es una institución bien importante para la región, y el mandato principal es vigilar y promover la libertad de expresión en el continente, y nos ocupamos a través de distintos instrumentos de esa situación, ¿verdad? Y asistimos a la Comisión Interamericana en la resolución de casos, de medidas cautelares y demás que tengan que ver con libertad de expresión, además de recibir denuncias de la sociedad civil, de promover, de hacer preguntas a los estados, de asesorar también, porque en muchos casos asesoramos cuando se toman decisiones que pueden afectar la libertad de expresión. Así que nuestro trabajo es, yo creo que, bien importante para un continente que tiene que seguir afianzando la democracia y, digamos, el componente, no digo que principal, único, pero sí estructural es el de la libertad de expresión, ¿no? Y en aspectos, si lo vemos en perspectiva general, ya hablaremos un poco sobre Centroamérica, un poco El Salvador, pero si lo tomamos a nivel de América Latina, Edison, ¿cuáles son algunos de los problemas o de los principales problemas respecto al ejercicio de la libertad de expresión que la Relatoría está identificando que hay que prestarle más atención para América Latina? Bueno, sí, haciendo la salvedad de que somos 35 países y la situación es muy diferente en cada uno de ellos, yo diría que hay tres grandes grupos de países, ¿no? Primero, destacar que hay un gran grupo de países que la libertad de expresión se está consolidando como, digamos, un mecanismo importante para la democracia y, bueno, hay elecciones, hay rotación de los partidos en el poder, más allá de quien gane, nos guste o no, hay discusión, los periodistas investigan corrupción y sacan casos a la luz, o violaciones a los derechos humanos, y ese es un gran grupo de países, ¿no? En el cual también El Salvador está en ese grupo de países. Luego tenemos un grupo más pequeño donde hay una grave amenaza de situación en relación con la violencia contra periodistas, ¿verdad? Es decir, el caso de México, el caso de Honduras, el caso de Guatemala. En El Salvador hemos tenido lamentablemente algunos casos más aislados, pero hemos tenido al fin casos de asesinatos de periodistas por hacer su trabajo. El crimen organizado, coludido a veces con autoridades estatales, ha provocado esta situación. Hemos tenido 3 periodistas asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia recientemente. Entonces el problema de la violencia contra periodistas es un problema. Y el tercer tema es un grupo de países donde el autoritarismo, la autocracia y la búsqueda de perpetuarse en el poder, incluso de demoler el Estado de Derecho para instaurar gobiernos cuasi dictatoriales o de algún tipo de autoritarismo, bueno, ha generado una serie de ataques a la libertad de expresión. El caso de Venezuela es el más claro. Obviamente en Cuba tampoco se cumplen los estándares de libertad de expresión del que goza el resto del continente. El caso de Nicaragua está deteriorándose cada vez más con esta intención, digamos, de el poder total, esa cosa de que el caudillo tiene todos los poderes del Estado en sus manos, incluso obviamente tiene que controlar a la prensa, y pasó con el caso de Correa en Ecuador, que ahora está en un proceso de transición y muchas de las normas, instituciones y actos que producía el propio Correa se ha disipado. También hemos dicho que, y yo he sacado un comunicado, un país del que digamos, siempre poníamos como ejemplo del goce de la libertad de expresión, que es Estados Unidos, y hoy que tiene un presidente que ataca a la prensa. Entonces, por eso es importante la relatoría, porque siempre, digamos, las libertades merecen eterna vigilancia. Hay un aspecto muy interesante de esta clasificación que nos muestra, Edison, de los países, cómo se encuentran en este momento sobre la libertad de expresión, y se menciona, pero también quiénes son agentes que bloquean o obstaculizan la libertad de expresión, además de los gobiernos. Digamos, hay algunas expresiones gubernamentales, pero ¿qué otros sectores o qué otras expresiones en la sociedad se constituyen en agentes o grupos que bloquean, limitan o afectan la libertad de expresión, tanto de los ciudadanos como de periodistas que ejercen su profesión en diferentes países de América Latina? Bueno, claro, nosotros miramos siempre
porque respecto al derecho internacional y a los organismos internacionales, los estados son los obligados. Entonces siempre tenemos una especial atención porque con los cuales podemos dialogar, sí, ¿no? Sin perjuicio de eso, nosotros entendemos que, como le decía recién, actores privados como el crimen organizado obviamente buscan silenciar periodistas para, digamos, concretar sus objetivos criminales, ¿no? Obviamente también, nosotros siempre lo hemos dicho, cuando los privados monopolizan la comunicación, hay excesiva concentración en los medios de comunicación por parte del sector, obviamente cuando es estatal, como en el caso de Cuba, que todos los medios están en manos del Estado, eso es un problema, pero también cuando, y lo he dicho en el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Cuando en un país una persona es dueño de 36, 37 radios y 4 o 5 canales de televisión, etcétera, etcétera, obviamente le resta diversidad y eso puede ser un problema, es un problema para la libertad de expresión, porque se presiona, muchas veces se utiliza ese poder para interferir en las elecciones y demás. Y hoy tenemos todo el mundo de Internet, donde, sí, bueno, también los privados son muy preponderantes, las plataformas en general. Hay 4 o 5 plataformas y ahí se da el debate público y por lo tanto, por primera vez tal vez en la historia de la humanidad, la plaza pública es un espacio público en manos de privados. Entonces también tenemos que ver ahí el accionar de estas empresas, porque en definitiva, si ellos bloquean, censuran, bajan contenidos, van a estar afectando la libertad de expresión y hay que ver un poco también, y tienen obligaciones respecto a los derechos humanos y de transparencia para que todos conozcamos qué pasa en esas plataformas donde hoy tanto participamos, discutimos, compartimos ideas e informaciones, ¿no? Vamos a hablar un poco en la segunda parte sobre esto que ha mencionado, que es muy relevante, la libertad de expresión en el entorno de las redes sociales, las nuevas tecnologías ponen en discusión varios aspectos, pero antes quiero consultarle, Edison, ¿cuáles son las razones de su visita a El Salvador? Entendemos que no es una visita oficial como tal, pero es una visita que hace al país. Me gustaría saber un poco por qué viene, cuáles son los motivos y si va a establecer vínculos o contactos o reuniones con diversas organizaciones. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Es una invitación de las organizaciones de derechos humanos que están de algún modo impulsando una denuncia para lograr la verdad y la justicia en el caso de los 4 periodistas holandeses que fueron asesinados durante el conflicto armado, ¿verdad? Es un caso que está en la Comisión de la Verdad, que la ley de amnistía bloqueó durante mucho tiempo su investigación, impidió su investigación. Como ustedes saben, ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo ha dicho en el caso de El Salvador, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, en fin, de Brasil, etcétera, que las amnistías deben ser removidas cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Y esta es una grave violación a los derechos humanos con un doble sentido. La primera, digamos, silenciaron a 4 periodistas que venían a cubrir un conflicto del mayor interés nacional e internacional y por lo tanto eso tuvo una afectación clara en la libertad de expresión, además obviamente de la vida de los colegas. Y la segunda, digamos, se permanece impune ese crimen y todavía no se sabe la verdad de lo sucedido. Por lo tanto, acá el componente de acceso a la información pública, tanto para que esa investigación judicial tenga éxito, como para que la sociedad, tanto salvadoreña como internacional, sepan, y los familiares de los periodistas sepan lo que sucedió durante tantos años postergados, es fundamental, ¿no? Y por lo tanto, venimos a hablar un poco de qué ha pasado en otros lugares, cuáles son los estándares internacionales en esta materia, cuál es la obligación de tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y los demás organismos salvadoreños, ¿no? Este caso obviamente tiene que resolverse y si no se resuelve va a tener una resolución internacional, no hay otra opción, como en muchos casos de esta trascendencia. Y por lo tanto, bueno, venimos a colaborar junto a otros en un foro internacional de alto nivel, junto a otros expertos, en refrescar un poco cuáles son estos estándares que ha pasado en otras partes y cuáles son las obligaciones internacionales del Estado, ¿no? Antes de irme a la pausa, solo le consulto esto porque me parece muy relevante su intervención en función del acceso a la información y sobre todo archivos e información que están a disposición de las distintas instituciones del Estado. ¿Y por qué es relevante y fundamental, por ejemplo, las leyes de acceso a la información pública, mecanismos de rendición de cuentas y mecanismos de divulgación de la información para el
ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos y de las organizaciones? ¿Por qué consiste tan relevante tener marcos legales hacia la libertad de expresión y sobre todo al acceso a la información que permitan a los ciudadanos, para el caso este particular por el cual usted viene, conocer la verdad, pero también a circunstancias que se dan en el día a día de las sociedades latinoamericanas? Bueno, primero porque es un derecho protegido por el artículo 13 de la Convención Americana, obviamente los marcos constitucionales también, y el artículo 19 de la Declaración Universal, todos instrumentos que nuestros estados han ratificado y se han convencido. Pero esto, digamos, es muy fácil firmar, todos estamos de acuerdo con la libertad y la transparencia. El partido se juega en que sea efectivo y en que los estados cumplan con eso y que no dilaten las cuestiones o busquen excusas que no son pertinentes o interpongan excepciones cuando digamos, no se pueden interponer de acuerdo al derecho internacional, capacitar a los funcionarios, no perseguir a la gente que informa. Y esto está en el centro de las discusiones de nuestros países hoy, ¿verdad? Si no damos vuelta a la página y no conocemos la verdad de lo que ha sucedido y sucedió con las violaciones a los derechos humanos, con la corrupción y con esos fenómenos, no vamos a lograr nunca el desarrollo, no vamos a lograr nunca sociedades justas. Vamos a estar siempre dando vuelta en torno a la miseria, en torno a la traición, en torno al oscurantismo, al secretismo, ¿no? Entonces es un momento donde, digamos, yo diría, para decirlo en forma prosaica, bueno, hay que dejar las excusas, ¿verdad? Hay que dejar las dilatorias. Y este caso que venimos a ver me parece muy representativo, porque, bueno, 4 periodistas internacionales asesinados, fallos de la Corte Constitucional claramente a favor de la investigación y la transparencia, y por lo que nos han comentado las organizaciones de los derechos humanos, una cantidad de excusas y de dilatorias para que esta información se oculte, no se dé. ¿Cómo sabemos de lo que tenemos registro de lo que pasó en las guerras de independencia y no tenemos registro de lo que pasó hace 25 o 30 años? Vamos, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que sigamos hablando de este tema y un poco el ejercicio de la libertad de expresión en entornos de las redes sociales y las nuevas tecnologías y en contextos electorales. Creo que me gustaría escuchar su apreciación sobre esto. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos un poco sobre el ejercicio de la libertad de expresión en América Latina y también centrarnos un poco en el caso salvadoreño. Hay un aspecto que quiero consultarle, Edison. Recientemente usted estuvo en visita oficial en Ecuador. También entiendo que tuvo una visita a Honduras y eventualmente la relatoría está considerando una visita oficial para El Salvador, eventualmente para conocer un poco el estado y establecer un informe, una investigación. Bueno, siempre hemos hecho en México, en Honduras, en Salvador, en Ecuador, como usted decía, Guatemala también. Yo personalmente como relator he estado en 2 o 3 oportunidades en visitas más de carácter académico. Sí. Y la verdad que sí es un debe y tengo muchas ganas de tener una visita oficial, ¿no? Obviamente siempre hay que esperar las condiciones porque una visita oficial requiere la anuencia del Estado, requiere logística, requiere una serie de coordinaciones previas y bueno, sabemos que están en un periodo prácticamente preelectoral que a veces no es muy adecuado, digamos, desplegarla en el medio de esa situación, además porque también se trata de trabajar con las autoridades, entonces habrá que ver cuáles van a ser las autoridades del próximo periodo y bueno, tal vez el año que viene podamos entonces pensar en una visita de esas características. Uno de los aspectos que también me gustaría escucharle, Edison, sobre es las condiciones del ejercicio periodístico en Centroamérica y en El Salvador también, particularmente los riesgos y las amenazas que enfrentan periodistas, fotoperiodistas en el ejercicio de su trabajo por crimen organizado, pero también pues, lo pueden tener de otros actores, en algunos casos hasta pueden ser instancias más estatales. Pero el punto es, ¿cuál es la prioridad que deben desarrollar los estados para proteger a los periodistas en el ejercicio de su trabajo, no ser víctimas de amenazas y que puedan darse todos los apoyos jurídicos y las condiciones también laborales para ejercer esta profesión? Sí, lamentablemente, como digamos todos sabemos, la actuación del crimen organizado se ha incrementado en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, en fin, incluso Costa Rica.
y en el sur del continente también, ¿no? Es decir, Colombia, Brasil, Paraguay, ahora Ecuador, con esta situación que mencionamos. Entonces, yo creo que estamos en una situación de riesgo excepcional. América Latina, varios de sus países se han vuelto de la zona de mayor riesgo para ejercer el periodismo. Por algo tenemos los índices de agresiones graves, asesinatos más altos del mundo. En comparación, salvo países que están en guerra, en el resto del mundo no hay la cantidad de asesinatos que anualmente tenemos que lamentar, más de cerca de 30 por año. Entonces yo creo que ahí debemos, de algún modo los estados tienen la obligación de prevenir, de proteger a los periodistas y de investigar cualquier clase de agresión, amenaza, ni que hablar si eso es un asesinato, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas hay que tener y hay que tomar medidas concretas. Prevenir trata de reconocer el papel que juegan los periodistas en la democracia y en nuestras sociedades, ¿no? Y destacarlo desde el poder. Si desde el poder se les dice prensa corrupta, prensa mentirosa, bueno, estamos exponiéndolo a mayor riesgo, además de que es injusto y además de que muchas veces puede ser una violación en sí mismo a la libertad de expresión, ¿no? Luego tenemos la parte de protección. Si un periodista, como ha sucedido en muchos casos en El Salvador con periodistas del Faro, de Factum, de radios comunitarias, de medios como La Prensa Gráfica u otros que nos han denunciado situaciones de riesgo, bueno, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados ahí, ¿no? Entonces, cuando se denuncia un riesgo, tiene que tener claramente cuál es la instancia para evaluar ese riesgo y para determinar medidas de protección, porque si no va a terminar mal, ¿no? ¿Verdad la cosa? Y de hecho algunos países, Colombia, México, Honduras, hace un año, crearon mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos específicos. Es decir, bueno, donde hay unos recursos, una articulación, unos expertos en recibir estas amenazas de riesgo y tomar las medidas de protección que sean indispensables. Porque si no, después vienen los que nos lamentamos de que perdimos la vida de un periodista o fue su integridad física fue atacada, ¿no? Y luego que en algunos casos, lamentablemente en México tenemos más de 100 periodistas asesinados en los últimos 5 años, el aparato de justicia fiscal tiene que, digamos, tiene que funcionar. Digamos, no puede ser que, porque cuando matan a un periodista no se puede decir que es lo mismo que un crimen común, toda la vida vale lo mismo, pero evidentemente cuando asesinan a un periodista es porque lo quieren silenciar, es un crimen premeditado, ¿verdad? Buscado para que él y la sociedad no se enteren de lo que está haciendo un grupo delictivo o un agente estatal corrupto. Y por lo tanto eso afecta gravemente a la democracia y a las instituciones, ¿no? Y por lo tanto eso tiene que ser investigado en línea con, digamos, la labor periodística. O sea, muchas veces le pasa a algún periodista, tenía un problema sentimental o era un crimen común. No, investígueme qué estaba investigando el periodista, quién molestaba y quién pudo haber sido el autor intelectual de ese crimen, ¿no? Ahora, otro asunto que quiero aprovechar para consultarle en este tramo final de la entrevista, Edison, es: estamos en un entorno de las redes sociales y las nuevas tecnologías, y esto influye también mucho en el ejercicio de la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, también de los ciudadanos en términos generales, que aprovechan estas plataformas para divulgar su pensamiento, sus ideas y sus posicionamientos. Pero se lo consulto si es un aspecto que ha sido discutido en algún momento en la relatoría o es parte de los debates en la relatoría, es cuáles pueden ser las consecuencias de la proliferación de un entorno de noticias falsas o cuentas falsas en las redes sociales que afectan la libertad de expresión o la información de los ciudadanos. Es decir, este fenómeno de las noticias falsas o las cuentas falsas, ¿qué tanto puede afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos? Bueno, a ver, yo creo que es un tema bien interesante. La relatoría va a trabajar en algunos estándares y una guía sobre este tema de la desinformación en línea. Para el año que viene queremos crear un panel de expertos y demás, porque hay que tener también cuidado con esto, ¿no? Es decir, la verdad es que bueno, esto es un tema filosófico: ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y si hay una sola verdad o absoluta o no. Y también es cierto que el que maneja la verdad como concepto tiene poder, ¿no? De hecho, durante, no sé, miles de años, los seres humanos creyeron que la Tierra era plana, ¿no? Y el que dijo la verdad, que la Tierra era redonda, lo metieron preso, ¿no? Entonces digo, este problema siempre estuvo sobre la mesa, ¿no? Entonces yo digo que primero tener claro
porque también puede haber discursos, digamos, desde el poder, muchas veces discursos con la intención de criminalizar a la prensa, a quienes usan redes sociales, etcétera, para mantener el control diciendo que es noticias falsas. De hecho, bueno, Trump dice todo el tiempo noticias falsas, ¿no? Entonces se usa como para desacreditar. Ahora, hay un fenómeno que no podemos negar, que es complicado, que es la diseminación de información deliberadamente falsa, o la diseminación deliberada de información falsa. Entonces, que se crea una cuenta, que se crean unos medios de comunicación falsos y se crean noticias falsas para incidir en las elecciones, a favor o en contra de un mandatario. Entonces yo digo, el mandatario A, ¿verdad? No sé, por ejemplo, digo, es racista, es esto, es lo otro, y no lo es. Y le hago una nota, alguien hace una nota con unas declaraciones que nunca hizo, para hacerle creer a la gente que esa persona piensa eso o dice eso. Bueno, eso sí es grave, porque hay alguien que con una intención maliciosa, deliberada, está tratando de influir en una elección a través de las redes sociales. Entonces ahí hay un tema, y lo importante, por lo menos de nuestra perspectiva, lo importante es cómo reacciona el Estado frente a eso. Entonces ahí da mucho temor que, por ejemplo, en Venezuela se pasó una ley llamada Ley del Odio. Todo el que produzca mentiras o difunda odio en Internet será penalizado con 20 años de prisión. O sea, esa no puede ser una respuesta, porque eso le da al poder político y al Estado y al poder punitivo, le da una herramienta tan amplia, vaga, ambigua, con una desproporción tan grande en su sanción penal, que puede censurar y acallar a cualquiera. Yo te pongo un juicio de eso como periodista y vos no hablas más de ese tema, ¿no? Entonces es muy delicado y requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Y ojalá que también las empresas y las redes sociales, y con esto termino, generen instrumentos para que la gente y los periodistas puedan detectar cuál es noticia, un rumor, una noticia falsa deliberada, etcétera, y puedan avisarle, porque en las redes sociales todos nos podemos avisar. Miren, no crean en esta noticia que realmente es maliciosa, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. Y lo último es que también estamos en un momento, por suerte, porque yo soy periodista también, de revalorización del periodismo, ¿verdad? Porque antes, con el cuento de que cualquiera puede ser periodista, no cualquiera puede ser. O sea, cualquiera puede considerarse periodista, por supuesto, uno de los principios que nadie puede decir quién es o no, pero periodista profesional, periodista que aporta, medios tradicionales que son los que saben y chequean información, o los que tienen las herramientas profesionales para hacerlo, no es cualquier ciudadano que un día se levanta y se empieza a sacar fotos en la calle y sube. Eso puede colaborar, pero lo importante es que los medios tradicionales para la gente son fuente de información verificada, ¿no? Entonces hay que revalorizar, y ojalá que las redes sociales paguen mejor también a los medios tradicionales por los avisos que ellos ponen, porque hay un fenómeno económico en esto. Gana lo mismo un tipo que inventa noticias desde su casa que un medio tradicional que tiene 30 periodistas trabajando. Entonces, eso no puede ser. Estoy finalizando la entrevista, Edison, pero es interesante estos puntos de discusión. Planteo esto: El Salvador entra a un periodo electoral, como muchos países en América Latina en este año, que han existido diversos procesos electorales, pero para efectos de la libertad de expresión, ¿cuáles son los puntos en los cuales hay que fijarle la mira? Es decir, ¿cuáles son los riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación en un periodo electoral en una sociedad? Bueno, un periodo electoral justamente es especialmente importante la libertad de expresión, porque es el momento donde se contrastan los programas, también se verifica la trayectoria de los candidatos. Si uno quiere ser un candidato, tiene que soportar un escrutinio mayor. ¿Qué hizo en su vida? ¿Cuáles son sus conflictos de interés? ¿Cuál es su trayectoria política? ¿Qué fue lo que dijo antes y lo que dice ahora? Todas esas cosas son importantes, que haya acceso a la información, que el sistema penal no, someta a proceso a los periodistas por preguntar a fondo, y que también se proteja la libertad de expresión de los candidatos, porque es un momento también de debate robusto, debate fuerte, y yo creo que la democracia tiene que tolerar esas cosas, ¿no? Que no se judicialice el debate judicial. Y también la protección de periodistas, ¿verdad? Es decir, lamentablemente hemos visto, y de candidatos, ¿no? En México, en la última elección, gran cantidad de candidatos asesinados, ¿no?
y algunos periodistas también. Entonces, las fuerzas de seguridad tienen que prepararse para proteger a aquellos que son candidatos o que cubren, o como los periodistas logran que la gente, o facilitan que la gente conozca lo que pasa en la elección. Entonces, es una protección especial esos sectores, ¿no? Quiero darle las gracias, Edison, por haberme acompañado en la segunda parte de República y comentar un poco el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, también el motivo de su visita y estos aspectos interesantes que las nuevas tecnologías, la era digital, las redes sociales, cómo marcan el ejercicio, pueden concerning el ejercicio de la libertad de expresión, y este último punto sobre los procesos de campaña electorales, qué aspectos son relevantes tener en consideración. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias por el espacio y bueno, nos vamos a ver pronto entonces también. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Establecemos un enlace entonces con Francisco Valencia de QVole para que nos comente cómo va el programa de este lunes 27 de agosto. Un gusto saludarte, Francisco. Gracias, para mí también es un gusto saludar a tu invitado a esta hora de la mañana, para todas las personas que están conectados con la señal de Canal 33. Hoy tenemos QVole muy cargado de consultas médicas. Vienen recetas para aquellas señoras que dicen, hombre, no sé qué cocinar este día para mis hijos, para mi esposo. Entonces vamos a darte una opción buenísima: jardinería, hay veterinaria, hay música, hay artistas, de todo aquí en QVole. Así que la invitación es que no se vayan y continúen con la señal de Canal 33, 7 en cable. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Inicio de semana para ti, para tu invitado, muy positivo. Excelente, Francisco. Los mismos deseos también para usted. Un buen inicio de jornada para todo el equipo de QVole y mucho éxito. Estoy seguro que la audiencia de República se queda con QVole en unos minutos. Reitero el agradecimiento a Edison por habernos acompañado. Muy amable. Será hasta mañana entonces, 6:30 en República.